Les invito a que me acompañen, como hemos venido haciéndolo, a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La carta o la epístola del gozo, así que espero verlos a todos con gozo, no solamente en sus corazones, sino que también en sus rostros. Filipenses entonces, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a dejar hasta aquí la lectura en virtud del tiempo. Hemos estado hablando un par de cosas con respecto a la carta. La primera vez que vimos acerca de ella, hablábamos sobre el contexto. En realidad estuvimos comentando algunos aspectos del contexto histórico y el contexto escritural de esta carta. Las razones por las cuales el apóstol Pablo, que es el autor de ella, escribe. Y decíamos que, Pablo escribe esta carta como, podríamos decir, una respuesta llena de gratitud, llena de gozo a todo el bien, a toda la ayuda, a todo el amor que le había manifestado esta iglesia. Él consideraba a esta iglesia como su gozo. Esta iglesia y estos hermanos eran motivo de gozo, motivo de alegría para el apóstol Pablo. Y dentro de los aspectos prácticos que comentábamos acerca de esto mismo, decíamos que hermoso sería que nosotros, al pensar en nuestros hermanos, pudiéramos, cada vez que nos acordamos de algún hermano, cada vez que pasa por nuestra mente, que viene a nuestra mente algún hermano, pudiéramos detenernos en ese momento y dar gracias al Señor por ese hermano, orar por ese hermano. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ojalá alguien se haya acordado de mí hoy día y haya dado gracias al Señor por alguna cosa buena que haya. Y por lo bueno, no solamente es necesario agradecer, a veces es necesario agradecer por los aspectos negativos que nos toca vivir. El Señor de hecho dice, sed agradecido por todo. A veces hay situaciones, y lo hemos comentado y hemos redundado en eso, a veces hay situaciones no muy agradables, no muy felices en nuestra vida que nos toca vivir, pero el Señor las permite. Y yo me quedo con algo súper básico de esto, súper básico. Todo lo que el Señor quiere para nuestra vida es bueno. Y si Él permite algo en nuestra vida, aunque a simple vista eso parezca negativo y adverso, seguramente hay algo bueno con eso. Porque es el Señor que está controlando cada uno de los aspectos de nuestra vida, lo queramos o no. Es el Señor el que es soberano sobre nuestra vida. Y Él permite circunstancias en ella que a veces
a nuestro ojo humano parece que no hay nada, ningún aspecto, ninguna arista agradable de eso que estamos viviendo, pero seguramente hay algo de provecho y de bendición para nosotros en aquello. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, o obran para bien. Entonces, esto hablamos, la importancia de pensar en nuestros hermanos, de orar por nuestros hermanos, de dar gracias, de estar agradecidos por nuestros hermanos, de gozarnos en nuestros hermanos. El apóstol Pablo se gozaba en sus hermanos que tenía ahí en Filipo, y seguramente los miembros de la iglesia en Filipo se gozaban en su hermano Pablo. Entonces él escribe esta carta como una respuesta de gratitud y de gozo a todo el bien que yo le había mostrado. ¿Cuál es ese bien? Bueno, ese es un bien práctico que la iglesia en Filipo le había manifestado al apóstol Pablo. Veíamos un par de pasajes que no hablan, no lo voy a hacer buscar porque vamos a ver varios pasajes. Dice, en gran manera me gocé, nuevamente el concepto del gozo que está presente a lo largo de toda la carta. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice el apóstol Pablo. ¿De qué manera ellos revivieron el cuidado hacia Él? De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Todavía no sabemos cuál es este bien práctico. Aquí viene. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Ahí aparece. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que estos hermanos habían hecho con el apóstol Pablo es ofrendarle dinero, ofrendarle para sus necesidades básicas, materiales. Y no lo hicieron una vez, sino que lo hicieron muchas veces. Más adelante dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo sabía que esa ofrenda material que los hermanos en Filipo le estaban enviando para las necesidades propias iba a redundar en un mayor provecho espiritual y en una mayor bendición para ellos. Quizás, y yo estoy seguro, no necesariamente material. No es que, como algunos dicen por ahí, tienes que dar y el Señor te va a devolver cuadruplicado. ¿No? Eso no es escritural, eso no está en la Biblia. Seguramente esa devolución que recibieron los hermanos y la iglesia en Filipo no tuvo nada que ver con una devolución material, pero sí con una bendición espiritual para ellos. Entonces, insisto, el contexto de la carta es ese. El apóstol Pablo escribe esta carta en respuesta y lleno de gratitud a todo el bien, a toda la ofrenda material que los hermanos ahí en Filipo le habían otorgado. Hay que decir también que el apóstol Pablo, al escribir esta carta, como dicen los estudiosos y los teólogos, estaba en uno de sus tantos encarcelamientos allí en Roma. Entonces nosotros nos hacíamos esa pregunta la primera vez. Él está escribiendo una carta donde de principio a fin se deja ver su gozo, el gozo que abundaba en su corazón. Estaba preso, había sido azotado. En esa circunstancia él escribe esta carta, así como escribió la carta a Filemón, Colosenses y Efesios. Entonces podemos entender de esto también como un aspecto práctico, y el gozo en la vida del creyente va más allá de las circunstancias. No tiene que ver con las circunstancias buenas que nos toca vivir. Es decir, el gozo no es directamente proporcional a la vida de bendición que yo pueda tener, o a estar pasando por un buen momento en mi vida, en los distintos aspectos de mi vida. Podemos gozarnos cuando estamos pasando por aspectos negativos en nuestra vida. Podemos gozarnos
cuando estamos pasando por situaciones tristes. Como, Yerko, pero si tristeza no tiene nada que ver con gozo, son como contrarios. Bueno, acá está la muestra de que eso no es así. Seguramente estar privado de su libertad era un motivo de tristeza, no solamente para el apóstol Pablo, que se privaba de muchas cosas, sino que también para aquellos que lo rodeaban y que lo amaban. Pero aún en esa situación, él podía gozarse. Entonces, el gozo en la vida del creyente no puedo hablar en la vida de aquel que no conoce al Señor, porque habitualmente aquel que no conoce al Señor, y lo sabemos nosotros porque éramos de los que no conocíamos al Señor, habitualmente el gozo en la vida de los inconversos está asociado a cosas materiales, está asociado a un buen pasar, está asociado a una buena salud, está asociado a estas cosas que son tangibles. El gozo en la vida de un creyente no está asociado a cosas tangibles. El gozo en la vida del creyente está asociado a cosas espirituales. El gozo en la vida del creyente está asociado a cosas futuras. El gozo en la vida del creyente está asociado a cosas invisibles. En eso debemos gozarnos, y justamente es eso lo que más nos cuesta. Gozarnos en aquellas cosas que no vemos. Gozarnos en aquellas cosas que no tenemos ahora. Gozarnos en aquellas cosas que no son de este mundo, sino que son espirituales, no terrenales. El apóstol Pablo, hemos dicho, atravesando una circunstancia a simple vista triste, difícil, pero que le daba la capacidad de gozarse. Y quisiera detenerme un poco en este bien material que los hermanos allí en Filipos le habían otorgado. Dijimos, insisto, que el apóstol Pablo escribe esta carta como una respuesta de gratitud y de gozo hacia sus hermanos por todo el bien material que le habían manifestado. Él así lo escribe. Y quisiera hablar brevemente, porque no es en realidad el tema que quiero profundizar más, pero quisiera hablar brevemente unos 3 aspectos de la ofrenda material, o de la ofrenda a secas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, alguna vez vino a nuestra mente la pregunta, ¿y por qué ofrendamos el domingo? Bueno, tiene que ver mucho con esto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer aspecto que quiero mencionar, insisto, quiero ser breve con esto, pero que tiene que ver con un poco las bases que a veces es bueno recordar en cuanto a hábitos o costumbres que nosotros tenemos. Como iglesia, nosotros, y no solamente nosotros, sino que la iglesia en Chile y en distintos lugares tienen la costumbre de ofrendar. Lo primero que es necesario saber en cuanto a esto es que la ofrenda material, estamos hablando de esto, la ofrenda material es algo individual. Dice aquí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No existen, sí existen, pero la ofrenda no es algo grupal. No es que yo voy a ofrendar como familia. La ofrenda es algo individual. Así lo enseña el Señor. En el Antiguo Testamento tenemos los primeros indicios de la ofrenda entregada a Dios, de la ofrenda material entregada a Dios. Y el Señor lo que exigía era que cada israelita, ya vamos a ver la condición de este israelita o del que está ofrendando, de que cada israelita ofreciera al Señor.
Aquí dice, según haya prosperado. En el Antiguo Testamento la enseñanza era que si algunos tenían más, ofrendaban de acuerdo a lo que tenían. Si algunos tenían menos, ofrendaban de acuerdo a lo que tenían. Pero ojo, este que tenía más y este que tenía muy poco, los dos ofrendaban. La ofrenda no es que sea algo obligatorio, de hecho es todo lo contrario, es algo voluntario, dice en otra parte de la Escritura, es algo de corazón, es algo voluntario. Debe ser con alegría, Dios ama al dador alegre, hay hasta un corito acerca de eso. Pero es algo individual. La ofrenda material es algo individual. Primer punto que yo creo que tiene que ver con las bases de esta enseñanza, que si bien no es doctrina fundamental, pero sí es importante. Segunda de Corintios, capítulo 8. Estoy seguro que los hermanos aquí en Filipo, cuando mandaron ofrenda al apóstol Pablo, cada uno de ellos mandó algo. Como iglesia, sí, como iglesia. Pero ellos ofrendaron como iglesia, cada uno. Miembros de una iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, otra vez el concepto del gozo aquí involucrado, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, aquí está hablando de pobreza material, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos de aquí de Macedonia rogaban poder ofrendar algo material. Por favor, déjenlo a nosotros queremos ofrendar. Y estos hermanos aquí en Macedonia eran pobres en extremo. Aquí cuando dice su profunda pobreza, el concepto que se usa es un concepto que está ligado casi a aquel que es mendigo. A ese nivel, a ese extremo. Estos hermanos en estas condiciones ofrendaban. Entonces, el primer concepto es que la ofrenda material es algo individual. Y el segundo concepto importante es que no tiene nada que ver con que si yo tengo o no tengo. Con que si yo soy pobre o soy rico. La ofrenda al Señor no tiene que ver con eso. Estos hermanos eran pobres, muy pobres, y rogaban poder participar de el apóstol Pablo lo llama servicio al Señor. ¿Saben? Cuando nosotros servimos al Señor, siempre decimos, vamos a servir al Señor, pero los que se ven beneficiados son los que están a nuestro alrededor. O sea, lo mencionábamos hace mucho tiempo cuando estudiábamos la carta de los romanos. Cuando yo vengo a limpiar, o un hermano, una hermana que con mucho esmero viene, arregla la silla, este servicio es para el Señor, pero que está recibiéndolo un hermano, porque el hermano es el que va a llegar y va a sentirse cómodo, que se va a sentar en esa silla que arregló la hermana o el hermano. Se ven beneficiados otros. La ofrenda es una ofrenda para el Señor, pero en la cual se ven beneficiados nuestros hermanos. Y no tiene absolutamente nada que ver con mi buen pasar. Sonaron 200 pesos cuando terminé. No tiene nada que ver con mi buen pasar material. Tiene que ver con el deseo en mi corazón puesto por el Señor de suplir las necesidades de otros. Estos hermanos no solamente estaban en una situación de pobreza,
de necesidad en lo material, sino que también estaban pasando por angustia. Y otra vez el concepto. Dice aquí, la abundancia de su gozo. O sea, en medio de esa circunstancia de tribulación que habla aquí, y además de pobreza, ellos estaban entregando al Señor lo que le correspondía. Obviamente siendo beneficiados muchos hermanos. Dice acá, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y aquí está el tercer aspecto. La ofrenda material es un privilegio. Que yo tenga la oportunidad de ofrendar algo material es un privilegio que tengo. No es un deber, no es una obligación, es un privilegio. Por cierto, uno de los tantos privilegios que como hijos de Dios tenemos. Los hermanos en Filipo, que habían ayudado al apóstol Pablo una y otra vez, como dice la carta, estaban siendo privilegiados. Estaban ofrendando de acuerdo a lo que tenían. Aquí el pasaje que leamos en 2 Corintios dice que cada uno dé según haya prosperado, pero que cada uno dé. Ellos lo habían hecho de acuerdo a su realidad, pero lo habían hecho, siendo privilegiados y haciéndolo, por cierto, individualmente. Bien, volvamos a la carta a los filipenses. Cierre paréntesis en cuanto a este tema de la ofrenda. El versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el que comenzó, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es un versículo pero potente, maravilloso. Y para mí, lo digo de manera súper personal, esta era la principal causa por la cual el apóstol Pablo lograba gozarse en medio de esta circunstancia. Este versículo está muy asociado a la madurez espiritual de la que quiero que hablemos. El apóstol Pablo, no me queda ninguna duda de que era un hermano maduro espiritualmente hablando. Un hermano que tenía sus convicciones bien firmes, bien claras. Era un hermano de principios, de fundamentos sólidos cristianos. La madurez espiritual es algo progresivo, es algo gradual, no es algo que se consiga de un momento a otro. Es más, no es algo que se consiga de un año a otro. Es un proceso en el cual se encuentran o nos encontramos absolutamente todos los creyentes. Estamos en un proceso de madurez, en búsqueda de aquella madurez espiritual. Pero este proceso no puede durar para siempre, por toda la eternidad. Ese proceso tuvo un inicio y tiene un fin. Todas las cosas tienen un inicio y un fin. Todos los seres tienen un inicio y un fin, menos Dios. Estando persuadido de esto, que el que inició, que el que comenzó en vosotros la buena obra, comenzó. Ahí está el inicio. ¿Cuándo fue ese inicio? ¿Hermano David? Cuando nos convertimos. Ahí está la partida. Ahí está el punto inicial.
donde comenzó nuestro aprendizaje y nuestro proceso de madurez. Ahí comenzó. Ahí Dios comenzó a hacer una buena obra. Pongan atención. Ahí Dios comenzó a hacer una obra en nosotros. Dios. Él es el que está haciendo la obra, no nosotros. Y como Él es el que comenzó la obra y el que la está haciendo, adivinen qué, la va a terminar. Dios no deja las cosas a medias, Dios no es como nosotros. Lo que Dios comienza, Él lo termina, y lo termina de buena forma, a pesar de nosotros, a pesar de los obstáculos que muchas veces nosotros ponemos. Dios ha iniciado una obra en cada uno de sus hijos, y estamos en aquella obra todavía. Él todavía está obrando en nuestras vidas, todavía está trabajando en nuestras vidas. Nos falta mucho, hermanos, yo lo sé, pero hermanos, el Señor va a terminar esa obra en cada uno de nosotros. Más allá de lo duros que seamos, más allá de lo necios que seamos, más allá de lo desobedientes que muchas veces seamos, Dios, hermano, gloria sea a Él, Dios va a terminar eso que comenzó. Cuando aquí dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este concepto de perfeccionar tiene que ver o significa acabar del todo. Eso significa. Lo que Dios comenzó lo va a acabar completamente. Y vemos un ejemplo maravilloso en el Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra a hacer una obra y no se quedó a medio camino. Y de hecho lo dijo: he consumado. Consumado es: he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios es así. Y qué bueno que es así, porque si no estaríamos absolutamente perdidos. No habría salvación y no habría esperanza para nosotros. Dice un poquito más adelante, versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí está hablando de la madurez espiritual. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Estamos hablando del apóstol Pablo, un hermano que se dio en cuerpo y espíritu al Señor completamente, se entregó, y independiente de lo que eso significara, de las implicancias que eso tuviera. Él estaba diciendo: no soy perfecto, no he alcanzado la madurez, pero prosigo, estoy todavía en eso, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, él está hablando a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos en una carrera, estamos en una batalla que nos lleva a su fin todavía, pero que hay un fin. Así como Dios comienza y termina las cosas, una carrera tiene un término. Y lo que el Señor busca es que mientras llegamos a ese término, estemos corriendo en esa carrera. Algunos, como Usain, más rápido y más potente; otros, como yo, más lentito y paso a paso. A veces nos quedamos un poco detenidos, pero la idea es ir avanzando. Proseguimos a la meta, proseguimos a aquella madurez espiritual, y esa madurez espiritual que se alcanza, esa perfección, depende de Dios, hermanos, no depende de nosotros. Y como depende de Dios, Él lo va a hacer como hace todas las cosas, perfectas. Y cada uno de nosotros
vamos a llegar, ciertamente, vamos a llegar a esa meta. Lo que busca el Señor en nuestra vida es que nos ocupemos en esa carrera, que estemos involucrados, que estemos corriendo, que nos encuentre en esto, que seamos bendecidos, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está la perfección, hermanos. Perfección que vamos a alcanzar todos aquellos que hemos sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, hermanos, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí está. Ahí va a tener su término aquella hora. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, les pido un esfuercito más y cantemos un poquito más evangelístico, y tiene que ver un poquito con el gozo, el número 50. El mundo perdido en pecado se halló, Jesús es la luz del mundo, y el corito dice, ven a la luz, no quieras perder, y ¿qué más dice? Gozo perfecto. Tenemos que cantar con gozo. El mundo perdido en pecado se halló, Jesús es la luz del mundo, dice las tinieblas la gloria de Dios, Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer, yo ciego fui, ya no puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Cual niebla deshace desde alrededor, Jesús es la luz del mundo. La trinidad disipa su amor, Jesús es la luz del mundo. El corito hay que cantarlo con gozo, ¿eh? Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Oh ciego, dices sobre lo mejor, Jesús es la luz del mundo. Hermana, lavaros y desnudos, Jesús es la luz del mundo. La vamos solamente, ¿ves? Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Padre eterno, te damos gracias porque Jesús es la luz del mundo. Gracias, Señor, porque podemos decirlo delante de tu presencia, que tú eres la luz del mundo.
Y gracias también porque podemos programarlo delante de los demás, que tú eres la luz del mundo. Te damos gracias, Padre Eterno, porque tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos dejes ser sensibles a este trabajo que estás haciendo nosotros, para poder facilitar este trabajo. Ojalá que cuando lleguemos a tu presencia no nos demos cuenta que fue muy difícil para ti hacer esa obra nosotros, sino que por el contrario, darle a tu iglesia docilidad y deseo de hacerlo. Bendícenos a regreso a nuestros hogares, te damos gracias por tu palabra, en el nombre eterno del Señor Jesús. Amén.